La Iglesia Cristo el Divino Redentor presenta el siguiente mensaje a cargo de nuestro pastor Abraham González. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Les saludamos una vez más en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por permitirnos compartir con ustedes una lección más de la palabra del Señor de Escuela Dominical, la lección número 23, titulada El Nuevo Calvinismo. Así es que queremos invitarles para que en casita usted, juntamente con nosotros, podamos leer la palabra del Señor y podamos hacerlo en Romanos. Vamos a leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, su versículo 30. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. También dice Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, su versículo 5, dice la palabra del Señor: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y vayamos también a primera carta del apóstol Pedro, su capítulo 1, su verso 2, y dice la palabra del Señor: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Bien, repito, hoy nos toca estudiar, amados hermanos, un tema titulada la lección número 23, el nuevo calvinismo. Y la verdad central dice: el calvinismo es una tradición evangélica válida, pero no lo adoptamos, debido al énfasis desmedido en la soberanía de Dios en detrimento de sus otros atributos. Nos marca la verdad central que el calvinismo es una tradición evangélica válida, aceptable para nuestros oídos, pero no adoptada como organización, como Iglesia de Cristo, para la práctica de nuestra doctrina. Tenemos el desarrollo de la lección. El punto número 1 dice: ¿qué es el nuevo calvinismo? Diferencia entre neocalvinismo y nuevo calvinismo.
La gente suele confundir los movimientos neocalvinismo y nuevo calvinismo. Sin embargo, hay una diferencia entre ambos. El primero, que nace en los Países Bajos a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, fue iniciado por el ministro holandés Abraham Kuyper. El segundo es un fenómeno que surgió en los 90 y la primera década del siglo XXI. En Estados Unidos, autores reformados como Sproul y bautistas que adoptaron la teología reformada, como John MacArthur, fueron precursores de este movimiento fundamentalista. Joven inquieto y reformado. El máximo exponente del nuevo calvinismo es el famoso predicador y pastor y escritor John Piper, de influencia puritana. Empezó a compartir sus puntos de vista con el fin de darle a la Iglesia una identidad sana, en contraste en las doctrinas que iglesias carismáticas y neopentecostales enseñaban. Mientras estudiaba en el seminario teológico Fuller, Piper eligió como su mentor teológico al pastor y teólogo puritano de principios del siglo XVIII, Jonathan Edwards, y encontró en el relato más rico y completo del cristianismo bíblico en el mundo moderno. Luego se encargó de enseñar lo que él había desenterrado. Piper promovía esta alternativa olvidada a la nueva generación de creyentes. Los puritanos enfatizaban la soberanía de Dios, lo cual generaba una piedad y reverencia en sus vidas, y el nuevo calvinismo quería traerlo de vuelta. Un impacto en el contexto evangélico en México. Un movimiento del nuevo calvinismo reconocido en América Latina es Coalición por el Evangelio, que junto con Lesway se encarga de promover esta cosmovisión cristiana. A pesar de sus buenas intenciones, algunos expositores tienden a ser no solo críticos, sino enemigos de toda doctrina que no contenga nociones calvinistas. Metodistas, pentecostales o bautistas no calvinistas son tildados de semi-pelagianos o de llevar un cristianismo por obra. Quiero centrarme y quiero darle mucho énfasis a este siguiente punto, que lo considero relevante e importante, acerca sobre la doctrina calvinista. La historia marca 5 puntos doctrinales de este movimiento calvinista, el cual se considera importante, y a continuación los veremos uno a uno. Y la primera doctrina calvinista es la depravación total. El hombre en su estado natural está totalmente depravado. Es una criatura en completa rebelión con el Creador y siempre optará por el pecado. Por lo tanto, por sus propias fuerzas jamás podrá realizar una acción salvífica a su favor. En conclusión, el hombre está muerto en pecados y delitos. Prefiere llamar a este punto corrupción radical. Quiere decir que el hombre desde la raíz de su interior está corrupto y todas las áreas, ya sean físicas, cognitivas y emocionales, son contrarias a Dios. Esto es, amados hermanos, la primera doctrina calvinista que establece este movimiento. Y a esto se le llama, sobre la doctrina de la depravación total, habla de una corrupción radical, que ellos creen que el hombre desde la raíz de su interior está corrupto y todas las áreas de su vida. En este caso, veremos sobre lo contrario a lo que la respuesta arminiana tiene para el alto calvinismo.
es decir, en lo que nosotros como organización, como el Concilio Nacional de las Asambleas de Dios creemos. Sobre el punto de vista de la depravación total, Arminio, respetando el pensamiento general de Agustín de Hipona, negó la posibilidad de libre albedrío por parte del ser humano para tomar iniciativa hacia Dios. Sin la gracia cooperadora o preveniente, el hombre está muerto espiritualmente y necesita de la gracia para responder el llamado de Dios. En esto, los arminianos en general concordamos con los calvinistas. Asimismo, sostenemos que el hombre, como bien dice Romanos 3, no busca el bien ni es justo. Sin la gracia de Dios simplemente está perdido en sus pecados. Respetamos el término de depravación, corrupción, tanto como ellos, aunque de una manera más coherente con la antropología de las Escrituras. Es decir, que por lo menos en este punto nosotros estamos alineados en considerar que el hombre no puede corresponder al llamado de Dios si no es a través de la gracia de Cristo. Mientras el hombre no busque la dirección, mientras el hombre no obtenga el llamado de la gracia de Cristo, mientras el hombre esté bajo sus pecados, bajo sus delitos, no tiene ni la más mínima posibilidad de alcanzar salvación y de hallar la gracia de Dios. Mientras que el hombre decida estar en sus pecados, hacer caso omiso a la gracia de Cristo, está perdido. No tiene ni la más mínima posibilidad de salir de esa condición. Porque la palabra del Señor dice, porque en ningún otro hay salvación. No podemos encontrar en nadie la posibilidad que nos saque de esas condiciones pecaminosas en las que nos encontramos, si no es la gracia de Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. La siguiente doctrina calvinista es elección incondicional. Dios, por el puro afecto de su voluntad, desde antes de la fundación del mundo, eligió a ciertos individuos, a los que proveerá gracia salvífica y así pueden responder el llamado y salir de su estado mortificado. Juan 15:16, el individuo se salva por la pura gracia de Dios, por la fe en Cristo, que es un don otorgado para poder creer y ser parte del pueblo escogido del Señor. La elección es incondicional. Dios no se fijó absolutamente en nada que el pecador pueda realizar. La confesión de Westminster dice: por el decreto de Dios, por la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados para vida eterna y a otros son preordenados para muerte eterna. Esto es lo que el movimiento calvinista o la doctrina calvinista cree y manifiesta. Pero ¿qué es lo que nosotros creemos y manifestamos sobre la elección condicional? El arminianismo es más sólido con la Escritura al poner el énfasis soteriológico en la fe en Cristo. A diferencia de los decretos supralapsarianos que dejan a la fe en segundo lugar, sostenemos que el primer decreto de Dios fue preparar a su elegido. ¿Quién fue? Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20. ¿Para qué? Para morir y para que por medio de la fe en él todo hombre sea salvo. Vamos a ir, primera carta del apóstol Pedro, su capítulo 1 versículo 20, dice la palabra del Señor: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba predestinado. Dios ya lo había planeado. En el corazón de Dios ya tenía un propósito para que el hombre pudiera alcanzar gracia, perdón y reconciliación por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía como propósito de mandar a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario.
pero no se había podido manifestar, sino que se manifestó en los tiempos correctos y pertinentes de Dios. ¿Por amor a quiénes? Por amor a nosotros, sus criaturas, por amor a nosotros, su creación. También dice Efesios capítulo 2, su versículo 8, dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué alcanzamos la salvación? Por la gracia de Cristo. No hay mérito humano que nos haga alcanzar su gracia, ni mucho menos la salvación. No hay nada que nos lleve a poder ser merecedor de su gracia y alcanzar de su salvación, sino es solamente Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. No hay nada, no hay nadie, amados hermanos. La fe no se cuenta como obra según Romanos 4:5. Es decir, creer no es un acto meritorio. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Por supuesto, nuestra fe está de por medio para llegar a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1, su versículo 2, dice: elegido según la presencia de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Si somos electos por creer, es lógico que Dios lo supiera de antemano. Él sabe quiénes son sus elegidos, aquellos que perseveren con la ayuda de la gracia hasta el final. Pero eso no quita que uno que desertó no recibió la salvación o la ayuda de Dios, sino que eligió por sí mismo dejar la fe. Aquí ya no concordamos con la doctrina calvinista, sino que aquí hacemos énfasis en el que la doctrina calvinista sobre el punto de la elección incondicional habla que solamente a los que Dios eligió, a los que Él predestinó solamente, llámese hombre o ángel, dice la doctrina calvinista, ya sea que los haya predestinado para vida eterna o para muerte eterna, pero solamente a los que Él eligió. Y nosotros creemos que a través de su gracia nosotros fuimos elegidos. Pero con el simple hecho que alguien pudiera desertar de la fe, con el simple hecho que alguien pudiera apartarse de la gracia, no quiere decir que ya queda absolutamente expulsado, eliminado, sino que él tiene todo el derecho y la oportunidad, a través de la gracia de Cristo, regresar y reconciliarse con Cristo para alcanzar la salvación y la ayuda de Dios. Alguien que haya elegido desertar de su fe por situaciones desconocidas, por situaciones difíciles, pero que en su momento quiere regresar y pedir perdón a los brazos de Cristo, dice la carta de San Juan: hijitos, si hubierais cometido pecados, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el que va a perdonar nuestros pecados. La siguiente doctrina calvinista es la expiación limitada o particular. Si Dios escogió a ciertos hombres para salvarse, entonces Cristo no pudo haber muerto por todos los hombres, sino solamente por sus elegidos. Algunos calvinistas no optan por la terminología de expiación limitada y admiten que la eficacia de la expiación es ilimitada.
Pero al ser sus beneficios aplicados solo a algunos, entonces es mejor utilizar el concepto de una expiación particular, única, que se hace eficaz solo para los que Dios ha elegido. Esto es el concepto calvinista, doctrina calvinista, que la expiación, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, solo se aplica para aquellos a quienes Él eligió, para nadie más. O sea, no hay oportunidad para nadie que sea salvo. Si Cristo vino por el pueblo judío, entonces no hay nadie más. Si Él eligió al pueblo judío, a los hebreos, para que ellos fueran parte de la salvación, a quienes Dios eligió, y ellos son los únicos que merecen esa expiación, entonces nosotros ya no tenemos la oportunidad. Ya está limitado para nosotros esa expiación. Ese sacrificio de Cristo para nosotros ya no alcanzamos. Pero vea lo que dice la respuesta arminiana. Expiación ilimitada. Las Escrituras naturalmente enseñan que Jesucristo murió por todos los hombres y el alcance de la expiación es ilimitada, pero se aplica solo a aquellos que procedan a creer en Jesús. Hay una gran diferencia. Mientras que la doctrina calvinista asegura que la expiación o la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo solamente aplica para los que Él eligió, sus elegidos, la respuesta arminiana o nosotros como Iglesia de Cristo del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios creemos que la expiación de Cristo es ilimitada y procede a todo aquel que siempre y cuando crea en Jesús. Vuelvo a repetir lo que dice la lección. La Escritura naturalmente enseña que Jesucristo murió por todos los hombres y el alcance de la expiación es ilimitada, por supuesto. Él vino a morir por todos los hombres, no vino a morir por 144,000, no vino a morir únicamente por un pueblo, por una nación. Él vino a morir por todo el mundo para darles amor, perdón, para darles una oportunidad a todos aquellos que nos hemos desviado, como dice el apóstol Pablo, en nuestros delitos y pecados. Él vino a morir, su expiación, su sacrificio es ilimitado. Tanto puede ser salvo al judío, el gentil, puede ser salvo cualquier persona que venga a postrarse con humildad y pedir de la gracia de Cristo para que se le otorgue una salvación maravillosa. Es ilimitada, pero se aplica solo a aquellos que procedan a creer en Jesús. Por supuesto, solamente aquellos que procedan a creer, que reconozcan en sus vidas, en sus corazones, quién es Jesús. La expiación y el sacrificio es ilimitado de nuestro Señor Jesucristo, siempre y cuando la persona crea y reconozca a Jesucristo como el Hijo de Dios. Para ellos aplica el sacrificio ilimitado de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:16 dice que tanto fue el amor de Dios para con el mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel, o sea cualquiera, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y 1 de Juan capítulo 2 versículo 2 también afirma que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, la expiación o el sacrificio de Cristo no es nada más para unas personas, para cierto número, para solamente unos elegidos, no. La expiación, el sacrificio de Cristo es para todo el mundo, para todo aquel que se acerque a pedir una oportunidad de su gracia y de su misericordia. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere nuestro Señor Jesucristo? Que todos, fíjese esa palabra, no unos cuantos, no una cierta cantidad, no un solo hombre o unos cuantos, no queriendo que ninguno perezca, dice la palabra del Señor, sino que
todos procedan al arrepentimiento, todos, todos, todos. Cuantos más números haya, cuantos más sean, bendito el nombre del Señor por aquellos que reconozcan a Jesús como Hijo de Dios, lo reciban en su corazón y lo acepten como su único y suficiente Salvador. Explica que Dios no retarda su venida, sino espera pacientemente que se arrepientan, pues su deseo es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por supuesto, el deseo y el corazón de Dios es que todos reconozcan quién es Él y sobre todo doblen sus rodillas para postrarse delante de Él y reconocerlo, y su lengua confiese que Él es el Hijo de Dios. Una expiación y un sacrificio ilimitado. ¿Cuál es la doctrina calvinista? El segundo punto. El cuarto punto. Gracia irresistible. La gracia, cuando viene de Dios, y si Él es soberano, es imposible que pueda ser rechazada. La gracia ha de tener siempre su correspondencia a quien es dada. Se le podrá llamar a esta doctrina también llamamiento eficaz, que es para todos los elegidos. El predestinado que fue electo tarde o temprano responderá irresistiblemente a la gracia de Dios, pues nadie es capaz de decirle no al Señor. Vamos a ver cuál es la respuesta arminiana con respecto a la gracia irresistible. Esteban dijo a sus oponentes que ellos resistían al Espíritu Santo como sus padres lo hicieron. Hechos capítulo 7, su verso 51, dice la palabra del Señor: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Eso significa que el Espíritu actúa sobre las personas sin que esto termine necesariamente en una conversión. Por supuesto que no. ¿Por qué y cómo explicamos esto? Porque para eso nosotros tenemos un libre albedrío. Para eso nosotros tenemos, amados hermanos, una decisión propia. Dios no forza a nadie. Dios no te obliga a nada. Eres tú el que decides. Decides ir al cielo, tienes que buscarlo a Él. Decides ir al infierno, no busques a Dios. En ti está la decisión. Entonces, cuando el Espíritu Santo redarguye, cuando el Espíritu Santo actúa a la vida de la persona, no necesariamente tiene que terminar en una conversión. Porque el que termina decidiendo si aceptas o recibes a Cristo en tu corazón y reconocer lo que Él es, eres tú. Él no puede obligarte a nada. Él es tan caballeroso y Él respeta tu decisión que si tú no le abres la puerta de tu corazón para que Él entre, habite, more y viva en ti, Él no entra. Es lo contrario al enemigo. El enemigo no es necesario para que tú le abras la puerta de tu vida para que entre y haga estragos. El enemigo entra, aunque tú no quieras, Él entra. Porque Él no respeta. Él no tiene esa caballerosidad de poder respetar tu decisión. Dios sí. Dios respeta tu decisión. Cuando tú le dices a Dios, no quiero aceptarte, no quiero recibirte, Él respeta esa decisión y no mora, no entra en ti. Por eso no es necesariamente que termine en una conversión cuando el Espíritu Santo actúa en la vida de una persona. Pero escuche, sigue diciendo la lección. Si es posible rechazar al Espíritu Santo y resistirlo, ¿cómo entonces la gracia es irresistible? La gracia preveniente se hace presente para la salvación de todo hombre. Vayamos a Tito capítulo 2, versículo 11. A ver lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ella lleva al pecador que escucha el Evangelio a venir a la luz admirable. Es decir, la gracia nos dirige hacia Jesús. Jesús dice que al ser levantado de la tierra, atraerá a todos hacia sí mismo, según lo declara
Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, su versículo 32. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si la atracción no se le puede decir no y fuera irresistible, ¿no implicaría este pasaje universalismo? Es que aquí está hablando de una forma plural, no singular. No es aplicable a lo que la doctrina calvinista está manifestando y lo que nosotros creemos. La siguiente doctrina calvinista y última es preservación de los santos. Los elegidos serán preservados por Dios hasta el final y no es posible que apostaten, pues su llamamiento es eficaz. Filipenses 1:6 es el estandarte de esta doctrina. Los calvinistas con buena razón niegan que esto sea un salvo siempre salvo en el sentido peyorativo, aunque es verdad que el genuinamente salvo nunca se perderá. Las obras y la santidad son necesarias ya que muestran la elección verdadera y esto de una u otra manera hacen preservar al creyente hasta su partida de este mundo. O sea que la doctrina calvinista niega que una vez que tú fuiste elegido, no podrás negar, no podrás apartarte. Pero vamos a ver qué dice la respuesta arminiana. Seguridad en Cristo. Por último, sabemos que existe la posibilidad de caer de la gracia de Dios. No podemos olvidar pasajes como 2 de Pedro 2:1, que describe a los apóstatas que negarán al Señor que los rescató. Por supuesto que sí. No podemos tampoco nosotros pasar por alto que hemos sido testigos oculares de mucha gente que ha dicho tener a Cristo en su corazón, incluso pastores, evangelistas, profetas, maestros, diferentes ministerios que se han levantado, diferentes ministerios que nos han hecho creer que Dios es el que los dirige, el que los usa y el que los lleva a hacer cuantas cosas y barbaridades hacen. No vamos a mentir en eso. Creo que la mayoría de nosotros hemos sido testigos que ha habido gente que han apostatado de la fe. Mas sin embargo, amados hermanos, eso no quiere decir tampoco que todos lo vamos a hacer. Porque el apóstol Pablo nos habla y nos dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Asegúrate una vez que has caído en los brazos de Cristo, una vez que te has comprometido con la gracia de Cristo, asegúrate de estar firme. No vaciles con el Evangelio, no te tubees en el Evangelio. Una vez que has aceptado a Cristo y has hecho un compromiso con Él, no juegues y no trates de burlarte de Dios porque no podrás. Asegúrate de agradar a aquel que dio su vida por ti. Asegúrate de agradarle, de serle fiel, de guardar tu vida en santidad para Él. Asegúrate que tu vida esté siendo agradable a los ojos de Dios. El calvinista considera este punto como una herejía que atenta contra la soberanía de Dios. Sin embargo, la Escritura es clara con advertencias de caer aún estando en Cristo. Por supuesto que nosotros como iglesia de Cristo tenemos tendencia de caer de la gracia. Y si tú me preguntas, iglesia de Cristo, pastor, ¿por qué tenemos esa tendencia de caer de la gracia? ¿Sabes por qué? Porque tenemos a un enemigo acérrimo. Tenemos a un enemigo, pero bastante poderoso. Y no es por agrandarlo, pero es la cruda realidad.
Porque en muchas ocasiones han habido hermanos que dicen, si yo tengo al diablo debajo de mis pies. Eso es mentira. No podemos decir eso. Porque cuando el diablo se levanta y nos zarandea como Jesús le dijo a Pedro, incluso hasta lloramos. Lloramos y nos arrepentimos de todo y nos damos cuenta que el enemigo es más poderoso de lo que pensábamos. Incluso lo hemos subestimado y no lo debemos de subestimar. Lo que sí debemos de hacer es resistirlo en el nombre del Señor y no darle lugar, como dice el apóstol Pablo, Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Por supuesto que tenemos una tendencia de caer de su gracia por tener a un enemigo así como lo que es el diablo. Por supuesto que podemos caer. Pero acuérdate bien, ¿quieres un consejo para que no caigas de la gracia? Jesús mismo nos lo dio. Mateo capítulo 24, versículo 46. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está presto, mas la carne es débil. Ahí está el secreto. ¿Quieres permanecer en la gracia? Mantente velando. ¿Quieres permanecer en la gracia? Alimenta tu espíritu. ¿Quieres permanecer en la gracia sin caer, sin apostatar de la fe? Ora. Ten un tiempo de oración al Señor. Por eso te invitamos a que te responsabilices como persona, como matrimonio, como familia, a mantener un tiempo de oración. Es muy importante. Tenemos ese riesgo como Iglesia de Cristo, apostatar de la fe, apartarnos de su gracia, pero que Dios nos ayude para permanecer firme. Dios nos da la capacitación espiritual para vencer las artimañas de Satanás y hacerle frente a sus tentaciones. Pero también sabemos que como Pablo debemos poner nuestro cuerpo en servidumbre, no sea que siendo heraldos seamos eliminados. La vid que no da fruto en Cristo, aún injertada, es cortada y echada al fuego. Asambleas de Dios es una organización de raíces arminianas, pero hemos de conocer que tanto arminianos como calvinistas somos primeramente cristianos. Tenemos más coincidencia en nuestras doctrinas que diferencias. En lo que debemos mantenernos firmes es en nuestra convicción de que es la voluntad del Señor que todos escuchen el Evangelio, que Dios manifieste su gracia a toda la humanidad y que todos los que confiesen a Jesús como Señor serán salvos. Mantén firme tu convicción. En lo que has creído, Iglesia de Cristo, mantente firme, no titubees. No mengues, no vaciles, mantén firme tu fe, mantén firme tu convicción en lo que hemos creído y dejemos que la gracia de Cristo, dejemos que a través de su Espíritu Santo podamos en su nombre vencer las artimañas del diablo, hacerle frente. No huyas a las artimañas del diablo, no huyas porque es fácil huir. Dios no nos enseña a huir. Lo que Dios nos enseña, amados hermanos, es a enfrentarlo. Resístelo en el nombre de Jesús y Él huirá de vosotros. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros, dice su palabra. Así es que yo te invito en el nombre de Jesús a que no huyas, mantente firme en el nombre del Señor y espera la victoria que Dios te dará. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco en esta hora de la tarde, porque tú nos permites una vez más compartir una lección de la escuela dominical. Y esta lección nos enseña a permanecer firme en lo que hemos creído, en lo que hemos recibido. Y queremos permanecer firme en tu gracia. No queremos titubear y no queremos caer, mucho menos apostatar de la fe. Queremos permanecer firme. Queremos que nos sostengas con tu mano poderosa. Y no queremos que nadie de nuestros hermanos caiga de tu gracia, sino que oramos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo nos quebrante en cada oración, en cada alabanza. Con tu palabra nos quebrante en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Porque a través de ti permanecemos de pie. Sin ti nuestra vida no sé qué sería. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Doy gracias a Dios, amados hermanos, por darnos la oportunidad de poder compartir una lección más de la escuela dominical. Así es que les envío un saludo enorme. Les enviamos un saludo para que ustedes sean fortalecidos a través de la palabra. Que Dios nos ayude a seguir adelante. Que Dios nos ayude a seguir firme. Iglesia de Cristo, que la paz del Señor more en sus corazones, en sus hogares. Y nos vemos en la próxima lección. La paz del Señor con ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque sé Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. En mi vida no hay dirección. Tomaré una decisión.